Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga hoy día. Vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana y vamos a empezar con una oración pidiéndole al Señor su dirección. Señor Santo y bueno, te damos gracias, mi Dios, por esta gran oportunidad, mi Dios, por este privilegio, mi Dios, de aprender más de tu palabra, mi Dios, de poder, mi Dios, compartir con tu pueblo esta enseñanza, mi Dios, que tú me has dado a mí, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de tus hijos. Te doy gracias por este maravilloso día, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 4 al 15. Y la idea, el título primero es El testimonio de nuestra esperanza. Nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Dios quiere que el cristiano sea un marcador que apunte al inconverso, al Salvador. Nuestra nueva vida en Cristo debe llamar la atención, dándonos la oportunidad de encaminar a la persona a la cruz de Cristo. Él está seguro de que Dios puede usar el testimonio de los fieles para llevar inconversos a los pies de Cristo. Pedro aquí está seguro, muy seguro, de que Dios puede usar el testimonio suyo y el mío para llevar a otros que no creen en el Señor hacia Jesús. Voy a leer 1 Pedro capítulo 2, voy a leer los versículos del 4 al 6. Y la palabra del Señor dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mis hermanos, seguramente alguna vez alguien te ha dicho: ya es tiempo de que crezcas y actúes como un adulto. En el capítulo 2, Pedro nos da varias indicaciones de la vida madura en Cristo. El apóstol desafía a sus lectores: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primero, el creyente debe acercarse a Jesús. Ya siendo salvos, Pedro sabe que hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos acceso al compañerismo con Él. Algo que debemos cultivar sobre todo, ese compañerismo con nuestro Señor, esa relación íntima que tenemos con nuestro Salvador. Pero nos indica que Jesús es una piedra viva. Piedra viva. Para Pedro, Jesús es la piedra viva por virtud de su resurrección y muerte en la cruz. Pero también es la piedra desechada ciertamente por los hombres, recordándoles a los creyentes que Jesús fue rechazado por su pueblo Israel. Él vino por los suyos y los suyos no quisieron nada que ver con él. Al revés, lo echaron para afuera. Pero el Señor Jesús es una piedra escogida y preciosa, del valor inestimable. Es probable que aquí tengamos una alusión a la resurrección y la exaltación de Cristo por el Padre Celestial. Los creyentes deben saber que para Dios somos escogidos y preciosos. Imagínense que para el Creador de los cielos y de la tierra, usted y yo somos escogidos y somos preciosos, y que hemos sido destinados a ser vindicados después del sufrimiento, después de esta vida aquí en la tierra y en la carne, después de todo ese pecado que cometemos y el pecado que está en el mundo. El Señor te escogió a ti y a mí, y Él nos ve a nosotros precioso y preciosa. Pedro los reta también: como piedra viva, sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que nuestro sacrificio, mis hermanos, él dice aquí, lo que está diciendo es que a través de nuestra vida espiritual tenemos que andar en santidad como Cristo andó. Y en esa espiritualidad dar dones aceptables a Dios, espirituales, sacrificios espirituales. Los creyentes deben de entender que cuando vienen a Cristo, son hechos parte de un programa de edificación espiritual. Pablo habla de la iglesia como un cuerpo y también como un templo. Acuérdense, mis hermanos, que la iglesia de que el Señor habla, no es la iglesia, el templo, ni los cementos, ni la casa, ni la pared. No, la iglesia somos nosotros, usted y yo. Y Él viene otra vez por su iglesia, no por las iglesias, por su iglesia. Cuando uno es salvo, es agregado a la edificación de la iglesia redimida por Cristo. La iglesia redimida por Cristo, no las iglesias, mis hermanos. Y cuando usted y yo venimos al Señor y somos salvos a través de Cristo Jesús y la sangre que nos redime, mis hermanos, somos edificados, agregados, nos vamos agregados a la edificación de la iglesia redimida de Cristo. Pedro cita en Isaías 28:16 para enfatizar que Dios está construyendo su casa espiritual con Jesús como la principal piedra del ángulo. Todos los creyentes como piedras usadas en la construcción deben estar alineados con Jesús. Tenemos que estar alineados con Jesús. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Pedro les asegura a los creyentes de Asia que si siguen confiando en Jesús en medio de sus pruebas, nunca serán decepcionados. Usted y yo, en medio de estas pruebas con este COVID y este virus y todo lo que está pasando, el Señor jamás nos va a decepcionar. Él está a su lado. Él está en control. Aunque a lo mejor piense que no está en control, como está todo un reguero. Pero Dios está en control y Él sabe lo que hace. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar pendiente, estar orando y estar ahí apegado al Señor. Pegado al Señor. Por otra parte, Pedro puede estar advirtiéndoles a los creyentes sobre la posibilidad de ser avergonzados en el día final si no nos mantenemos en ese caminar en el Señor. A pesar de todo lo que está pasando, mis hermanos, el Señor está ahí y Él está en control y tenemos que creer que es así. Jesús fue desechado por los judíos, por quien Él vino a salvar, pero es piedra principal de la nueva casa de Dios que Él está construyendo y nosotros somos parte de esa casa que Dios está construyendo. Ahora, por medio de Jesucristo, todos los creyentes, usted y yo, tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesús. Por eso cuando oramos tenemos que decir en el nombre de Jesús para que esa oración llegue allá, mis hermanos. La oración de corazón y sincera en que oren y pide y da gracia y alaba en el nombre de Jesús, eso llega al corazón de Dios. Por medio de Jesús, todo el creyente ha sido constituido sacerdocio al servicio de Dios. Y tenemos la obligación de vivir vidas santas. No es si tú quieres, si yo no quiero, no. Después que usted reciba al Señor en su corazón y dedique su vida, usted tiene que vivir una vida santa. Y decimos, imposible. No, nada es imposible, mis hermanos. Es un andar en santidad. No que vamos a dejar de pecar por completo, no, porque el pecado ya está aquí y estamos en la carne. Pero sí, en la vida tenemos que andar en una santidad, en el amor de Cristo, en el Espíritu, que tenemos que dejar que ese Espíritu que está en nosotros nos guíe y dirija nuestras vidas. Y debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y usted dice, ¿y qué son esos sacrificios? Incluye orar, alabar, vivir en obediencia al Señor,
servir de corazón y no adaptarse al mundo al cual vivimos, donde dicen todo lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. Eso es lo que son, esos son los sacrificios espirituales que tenemos que darle a nuestro Señor. Vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro. Yo voy a leer del 7 al 10, que dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendita la palabra del Señor. Pedro está confiando en que los creyentes a quienes escribe están firmes en la fe, pero que debían pensar en la sociedad incrédula de aquellos que no tienen al Señor Jesús. Debemos de pensar en ellos. ¿Qué podemos hacer para atraerlos a Cristo? Para los que niegan la oferta de la salvación en Cristo, Pedro revela que Jesús no desaparece simplemente. En una construcción cualquiera, el albañil escoge la piedra angular y por lo general la puede rechazar en cualquier momento si opta a usar otra piedra. Perdón. Pero aquí hay una situación diferente porque Dios es el albañil. ¿Quién escogió la piedra? Solo Dios tiene la prerrogativa para escoger cuál será la piedra angular. Los edificadores han rechazado la piedra, pero ésta sigue en su lugar prominente. ¿Y quiénes son los edificadores? Aquellos judíos que desecharon a Cristo. Aquellos que rechazaron a Cristo, pero Él sigue siendo la piedra primordial, angular. Bajo esta situación intolerable para los edificadores, hoy hay solo un resultado, Jesús se torna en piedra de tropiezo y roca de hacer caer. No era ninguna sorpresa que para Dios, quien estaba en control de las cosas, Pedro revela que estos edificadores tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro reconoce la soberanía de Dios, recordándoles a los creyentes de Asia que el rechazo de la palabra del Evangelio había destinado a los desobedientes al tropiezo, porque rechazaron esa palabra que Dios había traído a ellos para salvación de sus vidas. Ahora esa palabra viene a ser un tropiezo para ellos por su pecado, por su desobediencia, por la vida que están viviendo. Jesús enseña que los que tropiezan con Él reciben el castigo eterno del infierno. Enseguida Pedro expone a los privilegios que tienen por haber creído en Jesucristo. Mas vosotros, y esto es poderoso, sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por medio de Jesucristo. Linaje escogido, elegido de entre toda la humanidad. El creyente es real sacerdocio, no indicando que somos reyes, sino que tenemos el privilegio de servir en la corte real. ¿Qué privilegio tenemos usted y yo? También somos nación santa. Los cristianos no son una nación en el sentido moderno secular, sino que son una etnia distinta, espiritual, compuesta de todas las razas
consagradas a Dios. Por último, los cristianos son un pueblo adquirido por Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo. Pedro prosigue a mencionar las responsabilidades de estos fieles. Ellos habían sido llamados para anunciar las virtudes de aquel quien los llamó. Que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Tenemos una responsabilidad muy grande como hijos de Dios, como nación santa. Y es de anunciar esas virtudes, de anunciar el evangelio, de compartir lo que Dios compartió y nos dio a nosotros, el perdón. Tenemos, mis hermanos, que hacer esto. Es muy importante porque el Señor quiere llevarse mayor cantidad al cielo. Pero si usted y yo callamos y no compartimos y damos mal testimonio, el Señor nos va a juzgar por eso. El apóstol Pedro les recuerda que antes ellos no eran pueblo, pero ahora eran pueblo de Dios. Acuérdense que el Señor Jesús vino por los judíos, pero ellos los rechazaron. Ahora nosotros fuimos escogidos, y no tanto escogidos, que ahora somos pueblo de Dios. Bendito sea Dios. Aunque habíamos sido apartados de su comunidad nativas, ahora eran ciudadanos de un pueblo eterno. Segundo, mientras sus parientes y sus amistades no habían mostrado compasión hacia ellos, no obstante, ellos habían alcanzado misericordia. La misericordia de Dios, por lo tanto, podían permanecer firmes de pie, confiados en su postura en Cristo. A través de esa misericordia usted puede seguir andando derecho en el Señor, caminando con la cabeza alta, no arrastrándonos. Andar en alto porque Cristo vive en nosotros, vive en usted y en mí. Y si Cristo vive, nosotros tenemos que darle mejor testimonio. Tenemos que hablar bien, vernos bien, siempre, para representar el que vive en nosotros. El pueblo judío rechazó a Jesús y él les dijo en Mateo 21:43, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así dice Mateo 21:43. El Señor le quitó lo que le había dado a los judíos y se los dio a aquellos que iban a producir fruto. Pero mis hermanos, tenemos que producir frutos, tenemos que dar buen testimonio, tenemos que compartir eso que el Señor nos ha dado. Vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos del 11 al 15, dice así. Amados, yo os ruego como extraños, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Palabra santa. La comunidad necesitaba oír el evangelio, como hoy nuestra comunidad necesita oír el evangelio. Pero también entendía la importancia de ser un predicador libre de un estilo de vida que pudiera poner en duda la validez de su mensaje, describiéndolos como extranjeros y peregrinos, recordándoles que ya no pertenecían a la sociedad. Ya, mis hermanos, no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro hogar está allá. Pero estamos aquí y tenemos que darle mejor testimonio de quiénes somos. Las costumbres y los gustos, las atracciones de la sociedad ahora eran cosas lejanas a ellos y por lo tanto ya no tenían cabida en ellos y en usted y yo. Pedro los reta a abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma.
El apóstol sabía que el mundo no deja de atraer al cristiano con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tristemente, todas estas cosas atacan directamente al alma del ser humano, a su mente, a sus emociones y a su voluntad. Pero Pedro sabía que el creyente tiene una ventaja. Usted y yo tenemos una ventaja. Mientras antes éramos incapaces de no pecar, ahora somos capaces de resistir el pecado si somos capacitados por el Espíritu de Dios. Antes pecábamos y nos daba lo mismo. Ahora no es igual. Ahora cuando usted recibe al Señor Jesucristo en su vida y Espíritu Santo lo llena a usted, usted no puede pecar y quedarse igual. No, porque ya hay otro que vive en usted y vive en mí, que nos dice que estamos mal, que nos convicta en lo que estamos haciendo. La palabra dice que no, el Pedro dice aquí que él sabía que el creyente tenía una ventaja, mientras antes éramos incapaces de no pecar. Al revés. Pedro les leta manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Él sabía que el incrédulo puede estar sordo al evangelio, pero no ciego. Porque el que no quiere escucharlo, se va de su lado. Pero él va a ver su testimonio, va a ver su carácter, va a ver su hablar, cómo usted anda, cómo usted se expresa, cómo usted se comporta en diferentes situaciones. Ellos ven eso. A lo mejor no lo quiere oír. Y algunas veces podemos traer a otros al Señor a través de nuestro testimonio, de cómo nosotros nos mostramos ante el mundo como creyentes de Dios y de Cristo. ¿Cuántos incrédulos han ido al juicio eterno por haber puesto los ojos a un cristiano carnal? Y decimos, ¿cómo es eso posible? Pero sí, en todas las iglesias hay cristianos carnales que piensan más en la carne que en lo espiritual. Y eso es muy triste. Que estaban viviendo en el pecado en lugar de haber puesto los ojos en Jesús. Y siguen andando en pecado, aún conociendo a Jesús. Pedro sabe que el buen testimonio es valioso. El testimonio del creyente es muy valioso para Cristo. Cuando su testimonio es intachable y es sano y es limpio, el Señor lo bendice. Y usted puede sacarle una alma, quitarle una alma a través de su testimonio de las garras del diablo. No usted, pero Dios en usted, Dios en mí puede hacerlo. Y tenemos que tener siempre eso en cuenta. El testimonio de cristiano, sirve a un propósito importante en el plan de Cristo. Aunque estaban siendo maltratados, Pedro espera que los creyentes sigan siendo respetuosos de las agencias del gobierno. Tenemos la responsabilidad de someternos a toda institución humana. No significa que le debemos obedecer ciego y total al gobierno secular. Cuando se opone a los valores de Dios, es nuestra responsabilidad resistir, cueste lo que cueste, cuando lo ponen a uno, cuando se opone a los valores de Dios. Cuando el gobierno se opone a los valores de Dios, ahí no podemos, mis hermanos. Ahí no podemos porque Dios primero. Y Pedro mismo reconoce que hay tiempos cuando es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro reconoce la validez de la ley como superior y los gobernadores como por él enviado. Él a quien Pedro se refiere es Dios. Pedro reconoce que el gobierno fue instituido por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de aquel que hace el bien. En todo esto, Dios tiene un propósito que va más allá de nuestra propia comodidad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, usted haga callar
al ignorante, a los hombres insensatos que no conocen al Señor. La vida de Cristo con santidad, Dios descubre la supuesta sabiduría del hombre por lo que verdaderamente es. Nada menos que la ignorancia de hombres insensatos. Son ignorantes del conocimiento de Dios, porque no conocen a Dios, no conocen su palabra, no conocen su vida. Insensatos, son necios con mentes reprobadas. Aunque el linaje escogido, los judíos vivían entre los gentiles, quienes se inclinaban a murmurar de ellos como malhechores. Pero el cristianismo, por su propia esencia, se oponía a las vanidades del paganismo a cada paso. Y esto era un crimen para los judíos. Porque el ser cristiano, su misma esencia, no dejaba que nosotros no deja que nosotros le pongamos atención a los paganismos. Si en verdad tenemos a Cristo en nuestras vidas, si en verdad buscamos la obra del Señor. Haciendo el bien, callamos al ignorante, porque no conoce a Dios. Usted y yo conocemos a Dios. Conocemos el Evangelio, conocemos su palabra. Y tenemos que llenarnos de su palabra, porque la Biblia, mis hermanos, es la mente de Dios. ¿Y quién no quiere la mente de Dios? Saber lo que Dios quiere que sepamos. Y cuando usted sepa lo que Dios quiere para usted, la voluntad de Dios para su vida, usted va a andar en santidad. El Señor lo va a bendecir, lo va a proteger, lo va a cuidar. Y el Señor Jesús dijo, más grandes cosas os hará cuando Él se vaya. Más grande cosa que las cosas que hizo Jesús, el Señor dice en su palabra, haremos. Pero solo si tenemos fe, si vivimos en santidad y dejamos que ese Espíritu Santo que vive en nosotros nos redarguye y nos haga trabajar para la obra del Señor y trabajar por el propósito que Dios tiene. Porque el Señor viene pronto y su propósito es ganar las almas. Que Dios me los bendiga. Le deseo un feliz Día de los Padres a todos mis padres en Getsemaní, especialmente por mi padre, que el Señor me lo ha salvado. Le doy gracias a Dios por él, por mis tíos. Mi Dios me los guarde y me lo proteja. Y tengan un lindo día en el nombre de Jesús, mis hermanos, siempre dando el mejor testimonio del amor de Dios, de su misericordia y de su perdón. Dios me los bendiga.